Feliz día, apreciado amigo y amiga oyente. Dios te bendiga. Hoy estaremos leyendo y estudiando el capítulo número 15 del libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Y Samuel le dijo a Saúl: El Señor me envió a que te ungiera rey de su pueblo Israel. Oye pues la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a castigar lo que hizo Amalec a Israel, que se lo puso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a los hombres y mujeres, niños, bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl juntó al pueblo y lo revistó en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y Saúl fue a la ciudad de Amalec y puso emboscada en el valle. Dijo Saúl a los eneos: Apartaos y salid de entre los amalecitas para que no os destruya con ellos, pues tú hiciste misericordia con los israelitas cuando subían de Egipto. Y los eneos se apartaron de Amalec. Y Saúl hirió a Amalec desde Avila hasta Chur, frente a la frontera de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag lo mejor de las ovejas, el ganado mayor, los ganados gordos y a los carneros. No quisieron destruir todo lo bueno, destruyeron solo lo que era vil y flaco. El Señor le dijo a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque me ha abandonado y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se entristeció y clamó al Señor esa noche. Al día siguiente Samuel madrugó para ir a encontrar a Saúl, pero le dijeron: Saúl se ha ido a Carmel, y levantó un monumento en su honor, y después volvió y se fue a Gilgal. Y Samuel se presentó a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces respondió: pues, ¿qué es ese balido de ovejas y mugido de bueyes que oigo? Saúl le respondió: son de Amalec, de allí los han traído. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta ya, deja que te declare lo que el Señor me dijo esta noche. Él respondió: di. Y Samuel le dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido ungido jefe de las tribus de Israel y rey de Israel? Y el Señor te envió en misión diciéndote: ve y destruye a los pecadores de Amalec y combátelos hasta acabarlos. ¿Por qué no obedeciste la voz del Señor, sino que te has lanzado al despojo y has hecho lo malo ante sus ojos? Saúl respondió a Samuel: antes obedecí la voz del Señor, fui por el camino que mandó, traje a Agag, rey de Amalec, y destruí a los amalecitas. Pero el pueblo tomó las ovejas y vacas del despojo, lo mejor de lo destinado a la destrucción, para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel replicó: ¿se complace tanto el Señor en holocaustos y víctimas como en obedecer a su palabra? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Porque la rebeldía es como pecado de adivinación y la obstinación como ídolos e idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl le dijo a Samuel: he pecado, he quebrantado la orden del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore al Señor. Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo, por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él te ha desechado para que no seas rey en Israel. Y cuando Samuel se volvió para irse, Saúl echó mano de la orla de su capa y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Dios, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente. No es hombre para que se arrepienta. Saúl le suplicó: he pecado, pero te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, que vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y Samuel volvió con Saúl, y éste adoró al Señor. Después dijo Samuel:
traed a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino confiadamente pensando, de seguro ya pasó la amargura de la muerte. Samuel dijo, como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre quedará sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag ante el Señor en Gilgal. Después Samuel se fue a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y Samuel nunca más vio a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, pero al Señor le pesó haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. En este capítulo, apreciados amigos y apreciados hermanos, encontramos el tercer fracaso de Saúl aumentado en un grado muy alto. Dios había dado una orden, pero Saúl no la había cumplido. Destruye y mata todo. Saúl lo había entendido muy bien. Él sabía que no debía perdonar nada, pero él hizo exactamente lo contrario. Y dice el versículo 9 que perdonó a Agag junto con lo mejor de sus ganados. En el versículo 13 luego encontramos que cuando Samuel llega a presentarse delante de Saúl, éste le muestra una aparente piedad y un aparente respeto, pero era algo lleno de engaño. Él le dice, he cumplido la palabra del Señor. Y quizás en ese momento él pensaba oír una buena felicitación y una buena alabanza de parte de Samuel. Pero allí los rebaños lo delataron. Y cuando Samuel le dice, bueno, ¿y qué es este mungido y balido de ovejas? Él empezó a culpar a otro, y el versículo 14 dice que Saúl dijo, bueno, el pueblo perdonó lo mejor porque quieren sacrificios a tu Dios. Y allí el comentario bíblico adventista dice que todo aquel que como Saúl busque refugio en una excusa tal, presenta una clara evidencia de bancarrota espiritual. Porque solo un corazón perverso y obstinado podía pretender hacer pasar la desobediencia como una obediencia. También el libro Patriarcas y Profetas, la página 681, dice que en su estado de ceguera espiritual confundió lo erróneo con lo correcto y se sintió agraviado porque Samuel no reconocía lo que él consideraba una victoria muy grande. Qué triste, ¿verdad? Saúl se volvió insensible a sus errores, apreciado hermano. Saúl se volvió insensible a reconocer todo lo que era obedecer a Dios. Y allí en el versículo 20 está la triple justificación de sus errores. Dice, antes obedecí la voz del Señor yendo por el camino que mandaste. Traje a Agag, rey de Amalec, y destruí a los amalecitas. Allí él hace una justificación de sus errores. Pero realmente, apreciado amigo, Saúl fracasó en esta gran prueba final de su carácter. Nuevamente volvió a culpar al pueblo por sus propias decisiones erróneas, mientras que entonces él procuró atribuirse el honor que realmente le pertenecía a Dios. Saúl buscó ser popular, pero muy popular, más que el ser obediente al mandato de Dios. Y ahora quiere que Samuel le perdone y vuelva con él como si no hubiera pasado nada. Él quiere que Samuel le acompañe en su adoración a Dios. Pero realmente en su desesperación rasgó el manto del viejo profeta y entonces allí recibe una lección visualizada. Ya este reino sería rasgado, iba a ser separado del poder y tenía que ser dado a otro. Hay dos joyas bíblicas especiales que aparecen allí en los versículos 22 y versículo 23. Y allí nos deja claro la palabra de Dios, apreciado amigo, que Dios no se agrada más que de la obediencia de sus hijos. Nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si no obedecemos lo que Él dice, estamos mal. Y esto guarda relación con el versículo 1 que dice, oye la voz de Dios, porque solo quien oye la voz de Dios alcanza la bendición. ¿Y qué dice el versículo 22 y el versículo 23? El obedecer es mejor que los sacrificios. Esa es la primera joya. Y la segunda es la rebeldía. La rebeldía es como pecado de adivinación. La obstinación es como practicar la idolatría. Así que el que persiste en ser rebelde y obstinado llega a desechar la palabra de Dios. Apreciado amigo y apreciada amiga, necesitamos aceptar nuestros errores. No podemos culpar a otros por todo lo que nosotros hacemos.
Dios quiere cambiar nuestro carácter. Necesitamos sacar las cosas terrenales de nuestra vida y dejar que Dios reine y gobierne en nuestro ser. Cuidemos también, apreciado amigo, de nunca desechar la palabra de Dios. Una vez más, te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero recuerda, la palabra es la palabra de Dios.